Dios es bendición al necesitado. En Santiago, capítulo 1, versículo 27, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha delante del mundo. Voy a estar usando la versión Dios habla hoy. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar. Esto no tiene ninguna profundidad teológica. Ayudar, del verbo ayudar. Si necesita un vaso de agua, si necesita una ropa, si necesita comida, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿Qué aflicción puede tener un huérfano? ¿Qué aflicción puede tener una viuda? Esas aflicciones comienzan. ¿Qué aflicción puede tener una viuda cuando su esposo muere? Se aflige porque muere el cabeza de hogar, el que le sustenta, el que amaba la casa, el que cuidaba la casa, el que proveía para su casa, el que estaba pendiente, el que atendía a esa mujer. Sí, porque es un esposo, como Dios dice en su palabra. ¿Qué aflicción puede tener un huérfano? El que las dos personas que Dios tiene o creó para sostenerle, para sustentarle, para darle educación, para formarlos, ya no están. Esas son las aflicciones que pueden tener. Hay algo muy importante que usted y yo debemos de entender. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Y preste atención a esto que le voy a decir. Ningún ser humano está carente de amor. Con Romanos 5:8. El amor de Dios está derramado, está manifestado para todo el mundo. Voy a decir algo que ojalá lo entiendas. No creo que la gente necesite amor para cambiar. Porque ya el amor perfecto, incondicional de Dios ya está dado. El amor incondicional, el amor del Señor que fue a la cruz y murió por toda la humanidad. Hay gente que decide ser mala y no cambiar. Hay gente que es egoísta, vanidosa, que no cambia. Sí pretende que todo el mundo cambie y le caigan a sus pies, pero no cambian. Y no cambian porque su corazón está lleno de maldad. Su corazón y su mente están llenos de maldad. Y ese es el tipo de gente que es indolente. Cuando el Señor habla en Santiago 1:27, es de la religión pura y sin mancha. Estar prestos a atender a la gente más desdichada. ¿Por qué desdichada? Porque no hay dicha en la muerte de los padres y quedar huérfano. Y no hay dicha en la muerte del esposo y quedar viuda. Ahí no hay dicha. Es una desdicha, es un desamparo. Pero Dios se encargó de dejar su palabra. Y Dios sí presta atención a las necesidades de la gente.
Desde el Antiguo Testamento, ¿qué dice Dios al respecto? En Éxodo capítulo 22, versículo 22 al 24. Los mandamientos están a partir del capítulo 20. Los primeros 10 mandamientos están en el capítulo 20, pero después de 21, 22, 23 hay más mandamientos, principios. Versículo 22 dice: no maltrates a las viudas ni a los huérfanos. No maltrates a las viudas y a los huérfanos. No los menosprecies. Menospreciarlo es un maltrato. No prestar atención a sus necesidades es un maltrato. No estar pendiente en el desamparo que experimentan es un maltrato. Vivir en el egocentrismo y olvidarnos de ello es un maltrato. Versículo 23. Porque si los maltratas y ellos me piden ayuda, yo iré en su ayuda, dice Dios. Yo meditaba y decía: Señor, hay muchas viudas y muchos huérfanos que desconocen esto. Desconocen esto. El versículo 24 dice: y con gran furia, a golpe de espada, les quitaré a ustedes la vida. Entonces, quienes se quedarán viudas y huérfanos serán las mujeres y los hijos de ustedes. Cuando los seres humanos no prestamos atención a la gente más necesitada, en este caso huérfanos y viudas, desde un principio Dios dice: no se metan, no maltraten a esta gente, porque Dios lo que quiere es atender a los más necesitados a través de aquellos que supuestamente escuchan su palabra. Yo le voy a compartir esto. Cuando yo escucho que alguien con fulano fueron duros en la iglesia y se fue de la iglesia. Mire, si con alguien fueron duros, si con alguien o contra alguien la iglesia fue duro y la humanidad ha sido duro, fue con Jesucristo. Y Jesucristo no se fue de la iglesia. Es más, es el Señor y es el cabeza de la iglesia. El que anda siempre con actitudes así, mi respeto, jamás han estado en la iglesia. No son iglesia. No son el cuerpo de Cristo. Personas indolentes, personas indiferentes. A veces, yo tengo 38 años en los caminos del Señor, 39. A veces uno tiene que rogarle a un hermano de la iglesia que haga un favor ante una viuda, ante un huérfano. Rogarle, y no lo voy a negar, a veces hasta regañar por la posición que tengo. Hasta regañar. ¿Por qué? Porque le voy a decir una cosa: un huérfano y una viuda no es un buen trofeo, no es un altar donde te montan y todo el mundo te ve. Un huérfano y una viuda, y escuche bien, un huérfano y una viuda son una carga económica, son una carga de gasto de tiempo. Y esas personas no tienen para darte una placa, un diploma ni un trofeo. El Salmo 68, versículos 4 y 5 dice: canten ustedes a Dios, canten himnos a su nombre, alaben al que cabalga sobre las nubes, alégrense en el Señor, alégrense en su presencia. Dios, versículo 5, que habita en su santo templo, es padre de huérfanos y defensor de viudas. Cuando Santiago dice que la religión pura y sin mancha es atender las necesidades del huérfano y la viuda. Pero ¿cuál es el problema de una viuda? Una viuda se mantiene en una depresión, en una tristeza, en la actitud y en el pensamiento de que ella lo que quiere es su marido.
de que Dios se lo devuelva. Quiere su esposo, le hace falta a su esposo. Pero Dios dice en el Salmo 68 que Él es el defensor de esa viuda, el protector de esa viuda, el abogado de esa viuda. Perdonen lo que voy a decir, pero desde este punto de vista, una mujer entendida, cuando ya no tiene su esposo, sabe que está cambiando, o Dios está cambiando, que su esposo sea su defensor, su ayuda, su protector, para tener a Dios alrededor de ella siendo su defensor. Pero esto es un asunto de fe, de entenderlo. Porque mientras usted no entienda, usted se va a permanecer en el luto. Tampoco le estoy diciendo que bueno, que oren a Dios que se les muera el esposo. Pero el hecho es que mientras el hombre está vivo, el hombre es el defensor, sustentador y protector de la esposa, si es obediente a Dios. Pero si es un grosero, falta de respeto y un patán, va a ser una alarma y una calamidad para su esposa. ¿Ustedes recuerdan cuando dice Efesios que el hombre es cabeza del hogar? ¿Saben qué es ser cabeza del hogar? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, el protector, el proveedor, el cuidador. Es impresionante. Aunque la esposa es la que cocina y la mujer es la que está pendiente de la cocina, él está pendiente de que ella se alimente, de que ella coma, de que ella esté bien. Cocinaste tú, pero comiste. Hiciste la cena, pero ya tú cenaste. ¿Cómo estás tú? Los huérfanos. ¿Cuál es la actitud de un huérfano? La actitud de un huérfano es molestarse y guardar rencor contra Dios por dejarlo solo, por llevarse a sus padres. Y escuche bien, y usted nunca va a ver un huérfano que va a decir abiertamente: no, yo estoy bravo con Dios, porque tienen miedo, saben que con Dios no pueden. Pero para no asumir una responsabilidad, una vida disciplinada ante aquellos que le queden como tutores, prefieren ser rebeldes y darle la espalda a Dios. Pero ¿qué dice Dios de los huérfanos? En el Salmo 68 dice que es padre de huérfanos. Padre de huérfanos. Yo no sé si me va a entender, pero yo veo esto. Wow, es un tremendo negocio quedar huérfano. Pero si yo me refugio en que Él sea mi padre, tal vez usted no lo va a entender, o no lo quiere entender, o no lo quiere aceptar. Pero todos vamos a pasar por eso, en que algún día tendremos que enterrar a nuestros padres, porque esa es la ley. No que los padres entierren a sus hijos. Esa es la ley. Si es el principio de gracia de Dios. ¿Por qué? Porque así sean los años cincuentones de tu vida o sesentones de tu vida, ahí aprenderás. Ay, no puedo ir a visitar a mamá, papá, llevarle un pan. Pero sí puedes ver a Dios como Padre, porque Dios es Padre de huérfanos. Pero para que Dios sea nuestro Padre, todo huérfano debe aprender a ser hijo de ese Dios. Seguimos entendiendo. Salmo 146, 9. El Señor protege a los extranjeros. Y dentro del marco de la fiesta, de lo último en la cosecha, en nuestro contexto, nos alegramos con los extranjeros, con los huérfanos, con las viudas, y celebramos a Dios. Lo alabamos.
voy a darle respuestas a posibles preguntas. ¿Por qué si Dios dice que es padre de huérfanos, por qué los huérfanos no tienen? Porque estos huérfanos no quieren ser hijos. Y hay una iglesia y hay una ciudadanía y hay una nación indolente y ajena a escuchar la voz de Dios. ¿Y qué dice Dios? Que Dios es el que se encarga de huérfanos y viudas, pero que la religión pura, la religión correcta, la religión que no tiene ninguna contaminación, es aquella que se ocupa de los huérfanos y las viudas. Pero como le dije, ¿por qué razón la iglesia por lo general no se ocupa de eso? Porque un huérfano y una viuda, y si la viuda queda con 7 muchachos, es demasiada carga. Y eso es lo que no quiere la gente. Eso es lo que no quiere la iglesia. Una iglesia que se cree iglesia, pero no es iglesia. Es que si a duras penas hay hombres que no atienden a sus mujeres, si a duras penas hay mujeres y hombres que no atienden a sus hijos, y creen que a punta de violencia saben una cosa. Siempre recuerdo, siempre tengo presente que algún día estaré cara a cara con Dios. ¿Qué cuentas le voy a dar? ¿Qué actitud yo voy a tener? Porque la vida no la podemos manejar de esta manera. Voy a ser malo y 1 hora antes de morirme me voy a arrepentir. Porque usted no sabe ni el día ni la hora en que Dios se lo lleva, y usted no sabe de qué manera se lo lleva. Si queda al instante sin el espíritu de vida, sin que le dé oportunidad de pedir perdón o arrepentirse. Ay, a veces, usted sabe que en el cristianismo de hoy los predicadores tratan de no decir cosas que espanten a la gente. Yo le voy a decir algo. Todo aquel que muera sin Cristo, sin arrepentimiento, con un pecado, así sea de ladrón de un bolívar, se va para el infierno, eternamente sin Dios. Todo aquel que no se ocupa, que no tiene sensibilidad a las viudas y a los huérfanos, para el cielo no va. Porque Dios dice que la religión pura y sin mancha es atender al necesitado, atender a la gente necesitada. Pero quiero hablarle a todos los hombres que están casados aquí y a aquellos que nos están viendo por YouTube. Mientras su esposa no sea viuda, la atención, la manutención, la protección, el cuidado, el cariño, el afecto y el heladito de su esposa se lo compra usted. Después que usted muera, Dios se ocupa. Dios se ocupa después que usted se vaya. Y si la carga es demasiado grande para usted, no se divorcie. Dígale: Señor, llévame pronto. Porque es hasta que la muerte nos separe. Y estamos en tiempos donde el Espíritu Santo está volviendo el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, y restaurando matrimonios en el nombre de Jesús. Pero es una decisión. Sigue Isaías capítulo 1 versículo 17. Dice: aprendan a hacer el bien y esfuércense en hacer lo que es justo. Ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Todo enmarcado a la justicia que va a llevar a la gente a tener bienestar de vida. Jeremías capítulo 7 versículos 5 al 7. El 5 dice: si mejoran su vida y sus obras y son justos los unos con los otros. Escuchen un condicional, un sí condicional. Si mejoran. Versículo 6. Si no explotan a los extranjeros. Usted sabe, yo no quisiera estar en los zapatos de los países vecinos hacia el sur.
o hacia el norte, que están explotando a los venezolanos y que están aprovechándose de los venezolanos por la situación que dentro de la voluntad de Dios, hasta que no nos arrepintamos, estamos viviendo en nuestra nación. Toda la explotación que están viviendo los venezolanos, explotación que se nota cuando hay venezolanos que se están regresando, venezolanos que están pidiendo volver por el maltrato que les están dando. Yo bendigo y perdono esas naciones, pero ellos no saben cómo es Dios con los extranjeros. Y Venezuela ha sido una nación que hay que quitarse el sombrero ante nuestros antepasados. Aquí hay sentados gente extranjera que Dios ha bendecido y que les abrió las puertas de este país, aunque ellos no son culpables de cómo se están comportando en sus naciones. Dice, si no explotan a los extranjeros, versículo 6, a los huérfanos y a las viudas, ni matan a gente inocente en este lugar, ni dan culto a otros dioses con los que ustedes mismos se perjudicarán. Las naciones se perjudican cuando hacen culto a otros dioses, cuando adoran brujería, espiritismo, magia blanca o negra, cuando adoran dioses falsos, cuando invocan demonios, cuando tienen que pagar grandes cantidades de dinero a brujos y a la final no tienen paz en sus corazones y no ven respuestas a sus necesidades. Porque el único que dice que el que va a Él tiene paz es Jesús. Solo Jesús da paz. Y aquí dice, es interesante cuando está hablando dentro de esto de los cultos, ni matan a gente inocente, aquellos que dentro de sus prácticas satanistas sacrifican niños y asesinan personas en honor a esos dioses falsos. Dios está en contra de esa práctica, y ahí es uno de los versículos que lo declara en la Biblia. Dios no nos manda a sacrificar a nadie. Él se sacrificó por todos nosotros en la cruz del Calvario. Él fue y murió por nosotros. Nadie lo tomó, dice en el Evangelio de Juan. Yo pongo mi vida por todos ustedes. Nadie toma mi vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar para nosotros, para que tengamos vida en el nombre de Jesús. El versículo 7 dice que si no explotamos a los extranjeros, que si no explotamos a las viudas, que si no explotamos a los huérfanos, que es explotar, abusar de ellos, ponerlos a trabajar y no pagarles, ponerlos a trabajar y no atenderlos. Dice, yo los dejaré seguir viviendo aquí en la tierra que di para siempre a sus antepasados. Y la palabra vivir no significa solamente estar en un rancho sentado sin comida ni bebida. Vivir es con todo el bienestar que Dios promete para su honra y gloria. Zacarías capítulo 7 versículos 9 y 10. ¿Cómo es Dios con los huérfanos? ¿Cómo es Dios con las viudas? El gran problema es que los huérfanos y las viudas desconocen de lo que dice Dios para ellos. Los extranjeros desconocen de lo que dice Dios para ellos. Zacarías capítulo 7 versículo 9 al 10 dice, el 9, esto es lo que yo ordeno. Sean ustedes rectos en sus juicios y bondadosos y compasivos unos con otros. Rectos en sus juicios, ¿qué significa? Miren la necesidad de la gente, sean atentos, sean juiciosos, ayuden. Jesús vino fue a dar, no a recibir. Él dijo, más vale dar que recibir. Dijo, más vale dar que recibir. Es impresionante como hoy estamos pendientes de cosas vanas, vanidades.
lo material, pendiente de lo material. Y hay mucha gente en el mundo, en nuestra ciudad. Y yo no quiero, a mí casi no me gusta plantear las cosas de esta manera, porque yo no quiero aparentar que ese hombre sí es bueno con la gente. No, nada que ver. Yo soy un malo que sabe escuchar a un Dios bueno. Escuche muy bien. Yo soy un hombre que si descuido el corazón, soy malo. Y dejo sacar las cosas malas que puedan quedar en el corazón de uno. Pero que escucha a un Dios bueno y que nos pone en cosas buenas que preparó de antemano para que andemos en ellas. En su bondad, su misericordia ante la necesidad de la gente. ¿A qué me refiero? Hay personas que prefieren hacer cosas apoteósicas, visibles. Por ejemplo, entregar 10,000 juguetes. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué van a hacer 10,000 niños con un juguete cada uno? Con hambre, sin un pan, sin una comida. ¿Saben por qué a mí casi no me gusta dar esas cosas o esos argumentos? Porque me acuerdo de Judas. Cuando honraron a Dios, a Jesús, y dijo: oye, ese frasco de alabastro, ¿por qué van a usar ese perfume para lavarle los pies a Jesús? Si hubiese vendido y si hubiese dado comida a los pobres. Pero en este caso, cuando la gente hoy día busca es figurar, entregar cosas públicamente, que les tomen fotos y promocionarse ellos. No, eso no es lo que Dios nos manda. Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis. A los pobres siempre los tendréis. A los pobres siempre los tendréis. Pero les recuerdo lo que les dije al principio. Lo que pasa es que atender a un pobre representa gastar dinero. Lo que pasa es que atender a un pobre representa carga financiera. La religión pura y sin mancha es atender la necesidad de la gente. ¿Cuántas veces usted no se ha echado encima todas las cosas, todo el bienestar que le llega a la mano, y no se ha acordado ni siquiera del familiar más pobre que tiene? Si usted es así con un familiar, ¿qué será con los demás? ¿Cuántos de los que nos vayan a estar escuchando por YouTube tienen tiempo sin saber si su papá o su mamá tienen que comer? ¿Cuántos de los que estamos aquí sentados escuchando están pendientes de un estreno? Están pendientes de cosas materiales, vanidad, de la chemis verde que le hace falta porque no tiene verde, o de la blusa azul celeste que no tiene, y tienen un closet lleno de ropa que ya no cabe ni una prenda más. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Zacarías 7, 9 al 10, esto es lo que yo ordeno. Sean ustedes rectos en sus juicios y bondadosos y compasivos unos con otros. El 10 dice: no opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No piensen en cómo hacerse daño unos a los otros. ¿Qué es oprimir? Cerrarles la puerta, cerrarles el camino. La poca oportunidad que tienen, quitársela
o no alentarles, no apoyarles, no ayudarlos. Ahora, ¿de qué manera o qué recurso da Dios para que la iglesia atienda al necesitado? En Deuteronomio 14, a partir del versículo 21, habla de los diezmos. Ahora, debemos de estar entendidos que los hebreos como nación, ellos, la constitución de ellos es la Biblia. Y Dios demandó de ellos el diezmo. Usted puede leer a partir del versículo 21, pero yo no quiero usar el tiempo. Dice el versículo 26 de Deuteronomio 14: con ese dinero comprarán allí lo que crean más conveniente, bueyes, ovejas, vino o cualquier bebida fermentada, en fin, lo que ustedes quieran, y lo comerán allí delante del Señor su Dios, y harán fiesta junto con su familia. Con los diezmos. Escuchen, amados ladrones, hermanos, 27. No desamparen nunca a los levitas, el sacerdocio, con los diezmos, que vivan en su población, ya que a ellos no les ha tocado tener su propia tierra como a ustedes. Versículo 29. Para que cuando vengan los levitas a quienes no les ha tocado tener su propia tierra, o los extranjeros que viven entre ustedes, o los huérfanos y las viudas, puedan comer hasta quedar satisfechos, así el Señor su Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Como la iglesia cristiana, como la iglesia evangélica, llega a los huérfanos, a los extranjeros y a las viudas a través de los diezmos. ¿Con qué se compra para darle de comer al necesitado? Pobre, huérfano, viuda, a través de los diezmos. Los diezmos de los que honran a Dios y temen a Dios, y los diezmos de los que roban a Dios, de los que son indolentes y de que andan pasando crisis y malestar por robar a Dios. Porque yo le voy a decir una cosa de lo que Dios me ha mostrado: quien se roba eso puede disfrutarlo, pero después no le llega más nada, y comienzan con una crisis que ni para papel periódico tienen, para no decir papel higiénico, pero bueno, me da pena. Es que tenía que decirlo. ¿De dónde la iglesia le da de comer a los huérfanos y a las viudas? ¿De dónde es el plan de Dios? ¿De dónde Dios determina que hay que atender a esa gente? De los diezmos. De los diezmos. De los diezmos. Ay, apóstol, la iglesia no es una institución benéfica. No es una institución benéfica. Es más que eso. Es la embajada del reino de los cielos en la tierra. Es la embajada del reino de los cielos en la tierra. Es la embajada del reino de los cielos en la tierra. Porque en 2 Corintios capítulo 5, a partir del 20, dice: vosotros sois embajadores. Wow, qué tremendo, ¿no? No es solamente que Dios nos manda, denle. También nos dice de dónde. Deuteronomio 16 habla de las fiestas, de primicia, de cosecha, de lo último de la cosecha. No lo voy a leer completo. Versículo 11 dice:
y harán fiesta delante del Señor su Dios, y en el lugar que Él haya escogido como residencia de su nombre, donde Dios se manifiesta, donde Dios opera, donde Dios está obrando. Junto con sus hijos, los hijos y sus esclavos, sus empleados, trabajadores en el contexto de hoy, y con los levitas, los sacerdotes, extranjeros. No hay que dejar por fuera a los extranjeros. ¿Y sabe qué bendición para nosotros los venezolanos? Aquí los que estamos entendidos con esto, así sea poco, que en todas las naciones donde están maltratando a los venezolanos, por lo que sea, porque si en estos países suramericanos, con todo el respeto, han ido venezolanos malandros, de aquellos países suramericanos han llegado personas malandras también. Yo he visitado cárceles, he ido a predicar el evangelio y he visto de todas las nacionalidades allí, y no están allí porque estornudaron. ¿Ok? Así que nadie me va a estar diciendo es que de Venezuela se fueron los malandros hacia el sur. Usted me perdona, pero gente noble, gente que salieron trabajando meses y no le pagaban. La mejor bendición que nosotros podemos hacer es darle a los que son de esos lados que están aquí, es tratarlos bien y amarlos y sembrarles como Dios manda, en el nombre de Jesús. Y que aprendamos a no estar hablando ni diciendo, sí es cierto, a mí no me consta, tal vez muchos delincuentes se han ido hacia el sur, pero también se han ido muchos venezolanos trabajadores que no pudieron. Dios dice que no debemos maltratar al extranjero y que con las ofrendas que Dios nos da de nuestro trabajo anual, hay que bendecir al extranjero y hay que ayudar al extranjero. Amén, amén. Y hacerlo alegremente y celebrar fiesta a Dios para su honra y gloria. En el nombre de Jesús. Dice, el huérfano, no saca al huérfano del camino. De verdad que yo no pretendo incomodar a nadie. Yo solo pretendo enaltecer el nombre de Dios con su palabra. Porque si lo honro por su palabra, la bendición estará sobre mi vida y sobre todos aquellos que creen esta palabra. Porque el que me bendice es Dios. Quien le bendice a usted es Dios. Y usted tiene que creerles a Dios en el nombre de Jesús. Y dejar de hablar pamplinadas y estar entendido que un árbol da buenos frutos y malos frutos. Pero hay muchos buenos frutos que están fuera de nuestra nación. Y esos que fueron buenos frutos están siendo maltratados, mal pagados y explotados. Solo nuestro Dios puede hacer justicia y solo nuestro Dios se puede glorificar. Y le voy a decir una cosa, ¿qué es lo que debemos mantener nosotros? La humillación delante de Dios. Porque el que se humilla será enaltecido. Y algún día, yo creo, como dice Isaías, Dios levantará a nuestra nación y bendecirá. Y sabe, Dios va a usar a los que estamos hoy. Dios va a usar a los que estamos hoy, va a bendecir a todo aquel que abre el oído y el corazón a Dios. Porque no hay que abrir solamente el oído, también el corazón. Y comienza ¿cómo? Honrando a Dios, aprendiendo de Dios. Los esposos no debemos consolar a la esposa. Tranquila, amor, cuando yo me muera Dios va a quedar como tu sustentador. No. Mientras el hombre esté vivo, tiene que ser lo que la Biblia dice que sea para su esposa.
en el nombre de Jesús. Y tener cuidado, que esto no es cuestión de chiste. Todos vamos a dar cuenta a Dios y vamos a verlo cara a cara. Y si usted es una persona falsa en eso, Dios le va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Usted lo que es un chivo, usted no es oveja. Porque Él dice que apartará las cabras de las ovejas. Ser creyente no es ir a una iglesia. Ser creyente no es estar un día como hoy. Ser creyente es aguantar la pela en la prédica y pedirle perdón a Dios y cambiar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y cierren las puertas, que nadie se vaya. Extranjero, al huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti. Extranjero y viuda que estuvieran en medio de ti. Huérfano. Les repito, qué broma, qué problema. Aquí no se trata de si somos cristianos, todos estamos en igual condición con Dios. No, aquí se trata de lo que Dios dice. Y sigue diciendo: en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. No cabe duda, yo no tengo duda de que Dios ha escogido esta iglesia. No tengo duda de que Dios nos ha escogido para extender nuestras manos y glorificarse en mucha gente. Yo no tengo duda. Pero ¿cuál es el problema y cuál es la diferencia? El problema o la diferencia está en nuestro corazón. Está en nuestro corazón. De que todo lo que Dios nos ha mandado a hacer lo estamos haciendo. Como Dios nos ha mandado a pensar, estamos pensando. Como Dios nos ha mandado a actuar, estamos actuando. Ahí está el problema. Ahí está el secreto. Religión. La adoración a Dios no son rituales. La adoración a Dios, mire, es más fácil para nosotros los hombres circuncidarnos. Porque no hay problema, ya está circuncidado. Usted está circuncidado, sí, pero con un corazón ¿cómo? Dios lo que quiere es la circuncisión del corazón. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca. Y en mis asolas, en mi corazón, Señor, vamos a celebrar, vamos a alegrarnos con los extranjeros, con los huérfanos. Una nota especial. Los extranjeros que están en nuestra congregación, de verdad que sean una semilla y sean como esas esencias de sabor, que son 2, 3 gotitas y ya usted tiene el jugo de limón para el raspado o para los posicles. Que lo poco que nosotros podamos hacer por estos extranjeros se transforme en una tremenda bendición para nuestros venezolanos que están fuera, en el nombre de Jesús. Porque esto no es un asunto. Yo no tengo culpa del que fue a robar, pero me duele el que fue a trabajar. Porque, y una de las cosas que le he compartido a todos los que sé que vienen a orar, y me voy, papá, le he dicho: no se olviden de Dios, porque Dios es Dios que atiende a los extranjeros donde quiera que están. El problema está que los extranjeros se olvidan de Dios. Bien, esa es la diferencia. Nosotros, ¿qué corazón tenemos? Dios es Dios que atiende al necesitado. Dios es Dios que tiene en su corazón al huérfano, a la viuda para defenderle, sustentarle, al huérfano para ser padre y al extranjero para ser su consulado en cualquier país, y que cuando un extranjero va a él, el consulado del reino de los cielos lo atiende, lo bendice y le abre puertas en todos los sentidos. En el nombre de Jesús. Pónganse de pie, por favor. En el nombre de Jesús. Él da vida a huesos secos. Él es un Dios maravilloso. Él es grande. Él es el que da vida. Él es el que da vida, no la religión.
Y mientras los músicos suben, como dice Santiago 1:27, Santiago 1:27, ¿cuál es la religión que Dios quiere? Atención al necesitado, atención al necesitado, y procurar una vida sin mancha. ¿Y sabe cómo usted la tiene? Pídale perdón a Dios todos los días, a cada momento, a cada instante de su vida, y cambiar lo que tenemos que cambiar en el nombre de Jesús. Dígale conmigo: Padre Celestial, celebramos tu presencia, celebramos tu palabra, celebramos que estás pendiente de los más necesitados. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, porque celebramos que estás pendiente de la viuda para defenderle, para hacer un cerco alrededor de ella, al huérfano, para ser padre de ellos. Celebramos, Señor, que es tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que obres en nuestros corazones, y como iglesia use nuestra vida en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu bondad y misericordia. Tú haces cosas nuevas, Señor. Pedimos perdón por todo pecado en los países suramericanos, por todo maltrato al extranjero venezolano, por toda explotación al extranjero venezolano. Te pedimos perdón por toda explotación que en nuestra nación se hizo contra los extranjeros. Y te pedimos, Señor, que se cumpla tu palabra sobre este país. Oramos para que guíes en medio de toda decisión a tomar, que toda decisión que se toma en esta nación sea dirigida por ti, donde veamos tu gloria y tu bendición, donde veamos tu gracia por encima de todo, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Oh, Señor, hay un canto que dice: tú que diste vida a huesos secos, fluye en mí, fluye en mí. Solo si Dios fluye es que vamos a ver su gloria. Necesitamos tener fe en Él. Y para tener fe en Dios hay que dejar de poner la mirada en lo que se ve, poner la mirada en su palabra y creerle a Él por encima de todo, en el nombre de Jesús. Fluye en mí, fluye en mí. Revive todo aquello. Revive todo aquello que está muerto dentro de mí, dentro de mí. Tú que diste vida a huesos secos, Es su Espíritu Santo, fluye en mí, es su presencia. fluye en mí. Eres tú, Señor. Revive todo aquello que Oramos, está Padre, muerto por toda viuda, dentro de mí, por todo huérfano en esta nación. dentro de mí. Oramos por aquellos ancianos que están en sus casas con niños. Profetizaré En ese lugar se moverá. Profetizaré en este lugar se moverá. Tu gloria hoy fluye, consume, pudre el yugo,
yugo, pudre el yugo. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo, Señor, para que te glorifiques sobre cada hogar donde hay huérfanos, cada hogar donde hay viudas. Que tenga misericordia de nosotros. No queremos ver a nuestras familias, no queremos ver a nuestra familia como huérfanos ni como viudas. Señor, sé glorificado. Señor, sé que lo que nosotros hacemos como iglesia es muy poco, pero yo sé que tú puedes hacer más, que tú puedes obrar, Señor, sobre toda esta nación, sobre los más necesitados. Señor, cuando en esta semana celebramos la fiesta de última cosecha, hoy celebramos con huérfanos, con viudas y extranjeros de nuestra iglesia. Señor, clamamos que te glorifiques, Señor. Oramos, Padre, que tú hagas cosas grandes en el nombre de Jesús. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Derrama tu gloria, derrama tu gracia. Señor, nosotros estamos conscientes que hay muchos niños con sus abuelas, ancianas, cuidándolos, porque sus padres están en otros países trabajando. Y lamentablemente algunos no pueden enviar provisión para sus hijos. Dios, tú eres grande, Dios, tú eres poderoso, nada es imposible para ti, solo tú lo puedes hacer. A ti clamamos, a ti te rogamos, Señor, a ti te pedimos, Padre, que tengas misericordia, a ti te pedimos que tengas compasión, Señor. Oramos por nuestros hermanos venezolanos que están siendo explotados, líbralos de toda explotación, Señor, líbrales de toda explotación. Glorifícate y ten misericordia de nuestro país, Señor. Para tu honra y gloria, mi Dios, santifícanos. Lo pedimos creyéndote, lo pido creyéndote, Señor. Lo pido creyéndotelo. En el nombre de Jesús. Amén, Padre.